familiares sobre los programas de rehabilitación cardíaca y su enfermedad. Con respecto a la terapia ocupacional, pues la reincorporación progresiva hacia las actividades de vida diaria básicas, un paso progresivo del decúbito a bipedestación y el inicio de la marcha. Con respecto a la terapia física, los ejercicios de relajación y respiratorios, ejercicios de movilidad articular, pasiva y activa, y una actividad física de bajo nivel, esto con respecto a la unidad metabólica, considerándolo menos de 5 meses. Dentro de esto, pues se consideran las actividades de vida diaria para ir realizándolas de forma progresiva según el costo energético. Aquí tenemos una tabla donde se identifica el tipo de actividad que puede realizar el paciente y el tipo de calificación metabólica que puede tener. Entonces vemos que acostado pues tiene un menor costo energético de 1 a 2 METs, pero ya el caminar representaría 3 a 4 METs o bañarse parado 3 a 4 METs. Entonces aquí el terapista ocupacional hace uso de estas tablas para ir realizando también la progresión con respecto a las actividades de vida diaria. Yendo desde los primeros días, vamos a tener que en el día 1 y 2, con respecto a la terapia ocupacional, se van a realizar las actividades básicas para baño, higiene facial, alimentación, de forma asistida por el terapista ocupacional. También se le va a realizar, se le va a indicar lo que es la enseñanza de higiene postural y el inicio de sedestación en cama. Aquí va a ser muy importante que siempre se esté checando la cuestión del monitoreo para ver que no haya algunas alteraciones que nos estén indicando inestabilidad hemodinámica. Con respecto al terapista físico, va a poder ya enseñar lo que son los ejercicios de respiración diafragmática, pero aquí las movilizaciones van a ser de forma pasiva para las 4 extremidades. Ya para el día 3 y 4, la terapia ocupacional va a corresponder con actividades básicas de baño, higiene facial, alimentación, pero con técnicas de ahorro energético. Esto es, el paciente ya va a iniciar sus actividades básicas, pero las va a realizar con el menor costo energético que tenga. Esto sería, por ejemplo, con la mesa de alimentación, teniendo siempre reposados los brazos y realizando todas sus actividades de higiene y de alimentación sin levantar los codos de esta mesa. Por parte de la terapia física, van a hacer la enseñanza de los ejercicios activos a miembros torácicos y pasivos a miembros pélvicos. Aquí ya se va a iniciar con lo que sería el ejercicio de baja intensidad correspondiendo con la calistenia, pero en sedestación hasta 2.1 METs por periodos de 1 a 2 minutos. Y aquí tenemos algunas imágenes del tipo de ejercicio que se realiza con los pacientes de calistenia, teniendo aquí la calificación de MET que van a tener estos ejercicios y el número de repeticiones que van a realizar los pacientes con un metrónomo. Para el día 5 y 6, con respecto a la terapia ocupacional, va a ser el inicio de actividades de baño en regadera sentado, pero con asistencia del terapista ocupacional. Con respecto a la terapia física, los ejercicios activos a miembros torácicos y miembros pélvicos, ahí ya los va a estar realizando todos lo que es el paciente. Y calistenia sentado también de miembros torácicos hasta 2.6 METs. Se van a iniciar ya periodos de bipedestación de 1 a 3 minutos con su monitor. Para el día 7 y 8 van a hacer actividades de baño en regadera sentado, pero ya sin asistencia del terapista ocupacional. Si se dan cuenta, esto pues es de forma progresiva. Y para la terapia física, ejercicios activos a torácicos y pélvicos, y la calistenia sentados en miembros torácicos hasta el 3.1 METs. Acá algunos de los ejercicios que involucrarían llevar los brazos por detrás de la cabeza y hacer inclinaciones, regresar y hacer un nuevo movimiento. También, bueno, pues ya lo que sería realizar la marcha alrededor de la cama y nuevamente con monitor. Para el día 9 y 10, aquí pues continuar con actividades de baño en regadera, sentado sin asistencia. Para la terapia física, activos a miembros torácicos y pélvicos, y ya con calistenia incluso sentado o parado hasta 4.6 METs, marchando también por periodos de 1 a 3 minutos.
Dentro de esta fase 1 intrahospitalaria vamos a considerar ciertos criterios de vigilancia, como va a ser la monitorización continua, porque va a ser, bueno, en el área donde está hospitalizado el paciente y en su entorno, entonces fácilmente van a estar monitorizados los pacientes. También el hecho de que la frecuencia cardíaca no debe aumentar más de 20 latidos por encima de la frecuencia cardíaca basal con la que inicie el paciente estas actividades de la rehabilitación. Valorar que no haya desniveles en el segmento ST, apariciones de arritmia, disminución de tensión arterial sistólica más de 10 a 15 milímetros de mercurio o aparición de dolor torácico, fatiga o disnea, porque estos serían datos que nos indicarían que obviamente el paciente está sufriendo un bajo gasto y una inestabilidad hemodinámica. Hasta ahí la fase. Ahora vamos a ver la parte que corresponde a extrahospitalaria pero bajo vigilancia, que es la fase 2. Esta fase es sumamente importante porque es cuando el paciente va a aprender todo lo que mencionamos ahorita. Cuándo hacerlo, cómo hacerlo, a qué intensidad, de qué forma, y sobre todo estamos checando que no tenga alteraciones que nos contraindiquen su ejercicio y que haya que modificarlo. Además, en esta fase es cuando debe de entrar ese periodo de pláticas, de charlas, de educación, para que después, cuando ya se va a domicilio el paciente, entonces tenga ese seguimiento al control de los factores de riesgo. La fase 2 debe de iniciar al alta del hospital, y entonces, como decía ahorita, consiste en un programa de ejercicio en el hospital que dura de 8 a 12 semanas, dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Si se adapta rápido, si empieza a tomar un buen nivel en su forma, si aprende rápido, si no tiene factores de riesgo, etcétera. O sea, me refiero a datos clínicos, etcétera. En el bypass se puede empezar de 1 a 2 semanas posterior a cirugía no complicada. Esto es importante porque, como decía ahorita, no todos se están infartando ya. Entonces, ok, cuando empezamos en los que no, en el bypass es esto, y en el ACTP de 7 a 14 días después del procedimiento. Durante este tiempo, pues esperamos a que cierren las cicatrices, a que el paciente pase el periodo agudo, dolor, etc. Y entonces podemos empezar con el programa de fase 2. Primero que nada debe de ser la evaluación ¿no? La evaluación clínica y estudios necesarios para volver a estratificar el riesgo. No es el mismo riesgo el que va a tener el paciente dentro del hospital que una vez que egrese. Entonces hay que reestratificarlo. Y para eso tenemos obviamente la historia clínica, sus signos vitales, donde lo más importante que podemos detectar pues, es la tensión arterial y la frecuencia cardíaca basal o de reposo. La antropometría detectando ahí obesidad, sobrepeso, su estatura, su talla, su peso, etc. Exploración cardiopulmonar, el electrocardiograma de reposo, que esto nos va a dar datos si incluso es candidato o no, porque hay pacientes que no serán candidatos a llevar un programa de rehabilitación cardíaca. La prueba de esfuerzo, que nos va a dar su capacidad física, un eco de reposo o de estrés. Esto pues, nos va a hablar de la disfunción ventricular que pueda tener este paciente. Y en casos muy necesarios, pues si está en alcance obviamente, pues se puede pedir una medicina nuclear y los exámenes de laboratorio para el control metabólico. Evaluación del sistema osteomuscular y neurológico que no contraindique la realización de un ejercicio y la elaboración de cuestionarios que nos dan la calidad de vida sobre la autopercepción. Hay cuestionarios muy orientativos como el test de veteranos de actividad específica, donde de acuerdo a la actividad que estás preguntando tiene una correlación, un homograma de correlación, y este está con una R de hasta 0.98 de confiabilidad con respecto a una prueba Bruce. Entonces tú haces el cuestionario y ya de ahí puedes partir si va a aguantar o no la prueba de esfuerzo. Y de ahí puedes hacer otras pruebas de campo también. ¿Qué son criterios de mal pronóstico? Si la capacidad física es menor al estadio 2 de Bruce, es decir, 7 meses. El paciente que te hace 4, 5, 6 y te detiene la prueba por ángulo, por disnea, por insuficiencia arterial periférica, etc. Síntomas de Angor a menos de 120 latidos por minuto. Que el ST se modifique, y aquí hay varios criterios de modificación del ST. Descenso de la tensión arterial sistólica menos de 10 milímetros de mercurio durante el ejercicio. En la diastólica va a ser normal la respuesta, pero en la sistólica no. Y si tiene una taquicardia ventricular.
De acuerdo a la prueba de esfuerzo, como toda la clase funcional de la New York Heart, siempre en 4, y nos dice que la clase funcional 1 es un paciente que logre más de 7 METs y que esté asintomático. La clase funcional 2 va a ser de 5 a 6 METs o un cardiópata con limitación ligera. Clase funcional 3 si tiene de 3 a 4 y clase funcional 4 si es menos de 3 METs o tiene una sintomatología severa que se ve muy correlacionado con la disnea. El ecocardiograma pues nos va a evaluar las consecuencias que tenga el paciente por esa isquemia miocárdica. Y aquí lo más importante son las anomalías regionales o la disfunción global sistólica o diastólica que tenga. Y esto pues lo más importante va a ser la fracción de expulsión que esté teniendo y si hay insuficiencias o estenosis valvulares. La sensibilidad de esto va a andar oscilando del 72 al 97% y la especificidad puede llegar hasta el 100%. Es criterio de mal pronóstico si la fracción de expulsión está en menos de 50%. Ahora, esto es una bibliografía del 2005. En estudios que ha habido posteriormente, se ha visto que puede bajar al 45% y todavía tener un pronóstico más aceptable. Si la fracción de expulsión no supera el 50% en esfuerzo, esto es una cosa con estrés, o disminuye el 10% o más durante el esfuerzo, y aparición de nuevas zonas de contractilidad anómala en el seguimiento que se le da al paciente. La determinación del riesgo, pues hay varias clasificaciones de acuerdo a los colegios. Las más comunes pues te dicen que son de bajo, moderado y alto riesgo y van más o menos a la par. Si tiene un infarto de miocardio o no complicado, o se le realizó angioplastía, si la capacidad funcional anda en 8 METs 3 semanas después del evento clínico, acá te lo dan en 6, la rehabilitación cardíaca y pulmonar. Si hay ausencia de isquemia en reposo o ejercicio, si está asintomático, si hay ausencia de arritmias. Aquí ellos toman muy importante la disfunción ventricular izquierda no significativa, eso sería el bajo riesgo. El moderado es el que tenga menos de 8 METs, o los de rehabilitación cardíaca y pulmonar te dice si tiene de 5 a 6 METs. Acá te hablan del choque o insuficiencia cardíaca durante el infarto reciente, o si la fracción de expulsión está en 31 o 49. Acá, por ejemplo, toman la depresión del segmento ST y acá te dicen la incapacidad para tomarse el pulso. Es decir, van tomando factores que te puedan dar un riesgo medio o incluso un riesgo alto, y aquí los dos coinciden en la fracción de expulsión menor del 30%. Esto puede ser por insuficiencia cardíaca global, sistólica, diastólica, izquierda, derecha, pero el chiste es que la fracción de expulsión esté en ese parámetro, porque va a ser paciente que seguramente tenga disnea de mínimos esfuerzos. Entonces eso se considera paciente de riesgo alto. Ambos también si se lo consideran sobrevivientes de un paro cardíaco. Ya que tenemos esto, pues vamos a empezar a planear el programa. La duración con bajo riesgo puede ser un mínimo de 6 a 18 sesiones. Si tiene un riesgo moderado, pues de 12 a 24 sesiones, y con un riesgo elevado de 18 a 36 sesiones. Las tres son bajo monitorización. Hay que poner al paciente a hacer la actividad, pero con el ecocardiograma continuo. Y vemos cómo va evolucionando para no llevarnos una sorpresa, por lo que decimos ahorita de que haya modificaciones del ST y todo esto. Ahora, dentro de nuestro hospital, decíamos de 287 pacientes. Las edades de ingreso, más o menos vemos que la mayoría, el 50% andan entre 50 y 60 años, pero tenemos un 28% que son menores de 50 y los mayores de 60 eran los menos. Entonces, ¿qué estamos hablando? De personas en edad productiva, y de decir de esto tenemos personas desde 25 años de edad, 30 años de edad, que ya están teniendo isquemias, y esto por los malos hábitos. Por eso lo que mencionaba de la importancia de tomarlo como prevención primaria, más que nada. Y el género, pues como siempre, los hombres estamos al 70% y las mujeres al 30%. Ahí la relación no se ha modificado. ¿Y cuáles son los factores que más encontramos? 95% la personalidad tipo A, ¿no? Los estresados, el sedentarismo y las dislipidemias. Combinación que la mayoría de nosotros tiene sin ningún problema. No hacemos ejercicio, comemos mal y estamos todos, porque todo el día andamos corriendo, ¿no? Que el hospital, que la consulta y la sesión de rehabilitación. La hipertensión arterial, la obesidad y el tabaquismo. Aquí encontramos poco tabaquismo realmente, pero aún así sigue habiéndolo, y de hecho el problema aquí es que la mujer cada vez fuma más.
ya más o menos andamos a la par con los hombres. Ahora, en control de factores de riesgo, ¿cuáles son las metas? Tener una TA por debajo de 130/90 si el paciente está complicado, pero si es diabético, 130/80. Y si tiene además una enfermedad crónica renal, un EBC o ya está infartado, hay que bajarlo todavía más, 125/75. Que el colesterol esté por debajo de 200 o un LDL por debajo de 100, triglicéridos menores de 150, el HDL mayor de 50 en mujeres y de 40 en hombres, que la diabetes, bueno, tenga controlado la hemoglobina glucosilada menor del 7%, ya hablamos de los beneficios de esto, que tenga un abandono total del tabaquismo, que el IMC ande en un parámetro normal y sobre todo la circunferencia de la cintura en hombres sea menor de 90 y menor de 80 en mujeres, y que pierda peso más o menos 10% en 6 meses. Tampoco se lo recomiendo tan rápido porque el paciente se nos puede descompensar. Y la programación del ejercicio como todo: tipo, duración, frecuencia, intensidad. Tipo, si vamos a meter el aeróbico, debe de tener un interválico de 20 a 40 minutos. Interválico es súper importante porque se ha demostrado en revisiones sistemáticas, incluso de Cochrane, que hacen unas mega revisiones, y esto lo han determinado que tiene el mismo impacto que el continuo, pero el paciente lo tolera más, porque bueno, pasa el tiempo, descansa. Ahora también el descanso no se recomienda absoluto, sino repeticiones activas, ¿no? Que si el paciente siga caminando, haciendo su bicicleta o lo que sea, lo que tú le estás prescribiendo, pero a más baja intensidad. Frecuencia 5 a 7. De preferencia se le dice que todos los días. ¿Por qué? Porque luego se les dice que lo hagan 5 días y bueno, el sábado y domingo no lo hago, luego el lunes. Pero también no puedes dejar más de 24 horas sin ejercicio porque entonces se pierde el efecto. Entonces lo ideal es decirle que lo tiene que hacer todos los días de la semana y así, si lo deja hacer un día, pues está dentro de parámetros. La intensidad de baja moderada, 40-70% del VO2 máximo. Ahorita voy a profundizar más en esto de la intensidad. Y aunque antes se decía que estaba contraindicado, hay demostrado también que el ejercicio de fortalecimiento también le sirve. ¿Cuántas series? Aquí sí bajito. 1 por cada grupo muscular. No queremos ponerlo con hipertrofia, estos fortalecimientos sin hipertrofia, entonces una serie por cada grupo muscular. De 10 a 15 repeticiones, es decir, estaremos hablando entre el 70 y el 80% de 1 RM. Grupos musculares trabajados por sesión, de 8 a 10. Frecuencias, 2 a 3 veces a la semana. Esto también es importante, que no se vayan al gimnasio a hacer pesas todos los días, hay que hacer 2 días, 3 días a lo mucho, dejando un reposo de 24 a 48 horas entre sesión y sesión. Y la intensidad, pues decíamos, de preferencia empezar con baja y subirla hasta lo que decía ahorita, el 70 al 80% de 1 RM. Para el control, puedes llegar al 60-75% del VO2 pico. Esto es inicial, 40-70%, pero hay que mantenerlo entre el 60 y 75% del VO2 pico. O 80% menos del umbral de isquemia de la frecuencia cardíaca de la prueba. Es decir, tú hiciste la prueba y a los 8 meses te presentó el ángulo, o a los 10 meses, a los 8 meses hay que ponerlo, ¿no? 80%. O de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante la prueba. La escala de Bohr, que sigue siendo muy útil y tiene una correlación importante. O la frecuencia cardíaca de reserva por el método de Carbone. El método de Carbone pues te va a hablar de la frecuencia cardíaca basal del paciente y de la frecuencia cardíaca máxima obtenida durante la prueba. Entonces, es un método muy personalizado y no tan al tantiómetro como si lo sacas con el método de Astran. Hay una correlación muy importante entre el nivel óptimo de intensidad, ya sea por frecuencia cardíaca o por el VO2, que se mantiene del 70 al 85% de la frecuencia cardíaca, más o menos corresponde al 60-80% del VO2 máximo. Y con escala de Bohr te dice, si el paciente tiene un 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, la intensidad es moderada y te da un Bohr entre 12 y 13. Entonces lo ideal es que el paciente tenga una percepción del 12 al 13 donde lo considere como moderado. Ahora, para orientación sexual, al paciente tienes que orientarlo y reincorporarlo lo más rápido posible. El puro coito tiene un gasto energético de 3 a 4 meds y durante la fase de orgasmo de hasta 4 a 5 meds.
Entonces el paciente que tiene más de esta capacidad física puede tener relaciones sexuales sin ningún problema. Y se recomienda que comiencen de 3 a 6 semanas después de la estabilización del paciente. Ojo, estabilización, no el evento. Si lo operaron, si hicieron el stent o está posinfartado, hay que empezar la fase 2. Y cuando tenga esta temporada de haber empezado una fase 2 sin complicaciones, entonces puede empezar la actividad sexual. Y con una prueba de esfuerzo de 7 meses. La reincorporación laboral, después de un infarto, el 90% de los que llevan una rehabilitación cardíaca se reincorporan. El 50% de los pacientes que no llevan una rehabilitación cardíaca no se reincorpora al trabajo. Y decíamos, si la mayoría o estamos tendiendo a ser adultos en edad productiva, entonces esto se va a convertir en un problema de salud si no estamos teniendo los pacientes en rehabilitación. Entonces hay que tomar en serio estas fases para poderlos reincorporar. Para determinar si el paciente puede o no realizar la actividad laboral, hay que hacerle una prueba de esfuerzo, un folder o un mapa, dependiendo de lo que encontremos en el resultado. Si la prueba de esfuerzo es negativa, vamos a incorporarlo poco a poco. Si la prueba de esfuerzo tiene arritmias o presión arterial alta, entonces hay que hacer el folder y el mapa. ¿Esto durante cuánto tiempo? Durante 3 días seguidos, no basta con una toma. Hay que tomar 3 días seguidos de folder o 3 días seguidos de mapa durante su actividad laboral. Hay que mandarlo a trabajar y analizar cómo se comportó su corazón durante esto. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el paciente va a sufrir estrés o puede fumar, si no nos cuenta, etc. Y decíamos que la personalidad tipo A corresponde a uno de los principales factores de riesgo. Entonces, es súper importante tener este control de la presión arterial durante sus actividades. Si el paciente es de bajo riesgo, puedes ponerlo actividades sin restricción si el 40% de la capacidad de trabajo de una prueba de esfuerzo es lo que realiza en su actividad laboral. 40-70% requieren programas de ejercicio y de reentrenamiento laboral, y mayor de 70% requiere una recolocación laboral. Esto en pacientes con bajo riesgo. Riesgo moderado o riesgo alto. El riesgo alto se recomienda quizás no mandarlo en el regreso a trabajo. El riesgo moderado, la readaptación laboral, la recolocación a una actividad de menos estrés o de menos impacto. Costo energético de las actividades cotidianas en MEDS. Ahorita vimos lo que hacía el paciente cuando está encamado. Ahorita estos ya son actividades diarias. Tender la cama, cocinar, colgar ropa. Vamos a dar hablando de alrededor de 3 MEDS. Planchar de 2 aquí por los dedos, son 4. Sacudir de 2 a 4. Lavar ropa hasta 5 MEDS. Barrer 5 MEDS. Y subir escaleras hasta 4 o 6. Un trabajo de escritorio le va a condicionar al paciente de 2 a 3 MEDS. No hay tanto problema. Pero un trabajo más intenso como lavar el carro puede consumir hasta 6 meses. Dependiendo de la capacidad del paciente, entonces, es el tipo de actividad que le vamos a poner. Y es increíble que sigamos teniendo dudas sobre, no nosotros de rehabilitación, me refiero al área médica, ¿no? Que tengamos dudas todavía si esto va a funcionar o no, cuando hay journals, cuando hay publicaciones, cuando hay muchas asociaciones que tienen todo esto estudiado y sistematizado y siguen oponiéndose. Entonces lo importante es la educación tanto de nuestros compañeros especialistas como del paciente, para que ellos vayan tomando conciencia de que es importante tomar esta fase, porque como decíamos es donde le vas a prescribir y es donde le vas a llevar al paciente paso a paso para que aprenda a hacer el ejercicio, cómo hacerlo, qué intensidad, y que sepas que es seguro y no nada más decirle vayas a caminar 30 minutos al día. Cuando ya logramos esto, pasamos a la fase 3 para volver con la pregunta. Bueno, ya pasando a la fase 3, en esta fase principalmente hay que revisar periódicamente al paciente, también ver si hubo modificaciones en los factores de riesgo. ¿Perdón, se me escucha? Sí. Si hay modificaciones en los factores de riesgo y bueno, todo esto vamos a hacerlo. Se menciona que esta fase es de forma indefinida, pero vamos a estar revisando al paciente actualmente cada 6 o cada año, depende obviamente de las condiciones del paciente.
Esta va a iniciar entre la sexta y la octava semana. Posterior a que se terminó la segunda fase. Se va a continuar de forma indefinida en el domicilio y para valorar el progreso de la misma y el consumo de oxígeno, se va a hacer una prueba de esfuerzo. Al principio es cada 6 meses y posteriormente vamos a hacerla cada año. Aquí no debemos de olvidar el objetivo que pretendemos, que sería mejorar las condiciones cardiovascular y la capacidad funcional del paciente. Esto va a ser a través del control de los factores de riesgo. Esto es muy importante, hay que estar no detrás del paciente, pero sí insistirle en que es muy importante la modificación de los mismos, tanto el control de peso, su control de nutrición, que abandone el cigarro, y algunas otras modificaciones también. Importante que sus medicamentos. El control de medicamentos o la ajuste de medicamentos no lo realizamos nosotros, lo hace el cardiólogo, pero es muy importante que siga todo su control de farmacología. Esto también lo vamos a ver a través de mejorar el consumo de oxígeno y sobre todo algo muy importante que es lo que pretendemos, que es mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Esto que va a incluir la fase 3? Va a incluir el programa de ejercicios físicos a largo plazo con modificaciones periódicas, como les comentaba yo, para lo cual hacemos que el paciente acuda de forma periódica al hospital. También tenemos que hacer el control de factores de riesgo con supervisiones frecuentes, mandar de laboratorios para ver cómo está su glicemia, cómo están sus triglicéridos. ¿Sí? Entonces, cada vez que el paciente va a ir con nosotros, tiene que llevar ya sus laboratorios. También le recomendamos que lleve, como una libretita o algo donde lleve sus medicamentos, porque por lo general toma muchos medicamentos, entonces se les olvida. Entonces, ahí llevan lo que es el medicamento, la dosis, ¿sí? Y cuándo se le hizo un momento dado el ajuste. Y algo muy importante que es el cambio en el estilo de vida. Obviamente, aprender a comer es muy, muy importante, ¿no? Nos gustan las gorditas y todo eso. No es malo, tal vez si no las comemos hasta una quesadilla, una rica gordita, pero tal vez es importante. Pero es importante el aprender a comer. Uno siempre tiene que comer verduras o un pollo de sardina, no. Pueden hacer otras modificaciones en su alimentación. Y algo bien importante, a pesar de que el tabaquismo no era de los factores de riesgo más importantes, es muy difícil que el paciente que fuma abandone esta costumbre, ¿no? Entonces es sumamente difícil, pero hay que hacerles conciencia de que tal vez esté muy bien en todos los control de todos los factores, pero si no abandona el cigarro, es algo obviamente dañino para él y para su familia, ¿no? Entonces es importante abandono o cambio o esta modificación. Aquí, con lo de la alimentación, y obviamente, que rompieron todo su cigarro, ¿no? Porque compran cigarros electrónicos. Tal vez con eso también modifica. Bueno, las características del ejercicio que ahorita comentaba el doctor Pavel, que la frecuencia tiene que ser de preferencia toda la semana. Las sesiones son entre 30 a 45 minutos, esa es la fase de entrenamiento. Ahorita más adelante les voy a comentar que primero hay que tener un calentamiento, después entrenamiento y después un entrenamiento. La intensidad se busca que esté entre el 70 y el 85% de tiempos. Ahora, el ejercicio que debe incluir, como les comentaba yo, el calentamiento aproximadamente son de 10 a 15 minutos, el entrenamiento 20 a 30 minutos, el entrenamiento de 10 a 15 minutos. ¿De qué va a depender el entrenamiento? Pues de la prueba de esfuerzo, ¿sí? Del resultado de la prueba de esfuerzo. El calentamiento habitualmente se puede hacer en un bisergómetro de 50 a 60 revoluciones por minuto. Se puede hacer, dependiendo del paciente, se pueden hacer 5 minutos, descansando 2 o 3 minutos y posteriormente los otros 5 minutos. Obviamente esto va a depender de cada uno de los pacientes.
Y el entrenamiento obviamente también va a depender, se pueden hacer de 10 minutos, un descanso de 3 minutos, otros 10 minutos, descanso de 5 minutos y otros 10 minutos. Esto les digo, va a depender obviamente de la valoración individual de cada paciente. El enfriamiento también lo podemos hacer en bisergómetro o incluso también se puede hacer en bandas. Ahora tenemos un paciente en su bisergómetro, en su banda sin fin, que también puede escuchar su música muy a gusto para que se sienta tranquilo y relajado. De preferencia, bueno, está en internet, pero de preferencia que lo haga con ropa cómoda, con zapato, calzado adecuado, ¿sí? Es algo que les hacemos mucho porque a los pacientes. También ya cuando va a hacer ejercicio, bueno, ya obviamente en su casa, también se les recomienda un tipo de ejercicio recreativo, ¿no? No todo tiene que ser aburrido. La caminata puede ser caminata al aire libre. Lo que sí se les recomienda a los pacientes es que sea en un piso que no sea arena, que no sea pasto, y de preferencia que sea plano, no con subidas muy pronunciadas. También puede hacer la caminata en balda sin fin, pero tiene que ser eléctrica, no la mecánica. Y en la bicicleta también puede hacer bicicleta fija, o incluso también puede hacer ciclismo. Igual también la recomendación es no en los pendientes, sino en plano. Y también puede hacer natación. Cuando se les menciona a los pacientes que pueden hacer ejercicio al aire libre, de preferencia que no sea en una hora del día donde haga mucho calor, traigan una ropa adecuada y bueno, que estén suficientemente hidratados, básicamente. Ahora, bueno, la caminata al aire libre y la natación que incluso pueden hacerlos, ahora son los zapatos. Dicen que ahora son para nosotros las bolitas, pero son riesgosos. Bueno, actualmente se menciona que hay algunos centros que cuentan con programas de rehabilitación cardíaca. Desgraciadamente, para lo que acabamos de ver, que los problemas cardiovasculares se están incrementando, pues realmente tenemos pocos lugares donde hay rehabilitación cardíaca. Entre ellos estaría el Instituto Nacional de Cardiología, el Nacional de Rehabilitación, bueno, el hospital de nosotros, en noviembre, el siglo XXI, la Unidad de Rehabilitación del IMSS, el Hospital General de México, el Área de Especialidad de Sur de Pemex, el Centro de Evaluación y Rehabilitación Cardiovascular Integral, el Hospital Médica Sur, la Clínica Lomas Altas, Hospital Lomas Verdes, y en el interior de la República, pues, como vemos, son el Instituto del Corazón, Centro de Rehabilitación en Guanajuato, el Hospital Bernadette y el Hospital Cardiológico. Esto es tomado de lo que sería una pregunta, comentario para los ponentes. A mí nada me gustaría comentar, yo llegué tarde, entonces no escuché todo, pero sí vi el censo de los servicios de rehabilitación cardíaca. Entonces nosotros tenemos en Unidad Nacional de Rehabilitación Norte uno desde hace aproximadamente 10 años. Está manejado por un médico especialista en rehabilitación y por un cardiólogo. Y tenemos prácticamente el 40% del personal de terapia física y de rehabilitación capacitado. Y aproximadamente se ingresan unos 10 pacientes a la semana. Y tuvimos una población de más de 1 millón de personas. Entonces prácticamente abarcamos todo lo que es la parte del Distrito Federal y la otra parte. Sí, es interesante esa parte, como decía la doctora, de los que no están registrados en la PREP. Y sería bien importante que nosotros que estamos en esta área de especialidad empezáramos a modificar nuestra visión, nuestros programas de enseñanza quizá,
No digo que no sean importantes, porque tenemos una población con EBC enorme, que es la primera causa de discapacidad por movilidad de los mayores de 60 años, y seguimos viendo a niños con parálisis cerebral, etc. Pero ¿para qué? Yo llevo la clínica de rehabilitación neurológica en noviembre, muchísimos EBCs, y me quedo pensando, ¿para qué esperar a que el paciente llegue a EBC para rehabilitarlo? Cuando puedes tomar la prevención de primer nivel, ¿no? Donde si somos el primer lugar mundial en obesidad y donde los niños también ya están obesos y donde tenemos un altísimo índice de diabéticos y de hipertensos y todo, pues podríamos empezar a tomar la rehabilitación, la promoción, desde ahí de nosotros mismos concientizarnos que es en la fase de prevención cuando hay que intervenir en estos factores y no esperar hasta que el paciente ya llegó al EBC, ya se inflató y entonces cuando lleguemos a la enseñanza, cuando el trabajo, cuando ya lleva 30 años fumando, hay que cambiar los hábitos alimenticios cuando ya los tienen establecidos y todo. Entonces sí es cierto, hace falta más y bueno, pues sí es cierto lo que dice el que están subregistrados algunos, también hay algunos a nivel privado que obviamente pues, no entran en este concepto, ¿no? Porque no están registrados, pero quizá habría que ampliar no solo la cobertura, sino también la visión y la formación hacia un nivel más productivo. ¿Algún otro comentario? ¿Conocen la guía de práctica clínica que están haciendo de revisión cardíaca en CENATEC? No la conozco. Lo interesante es porque una de las sugerencias de esta guía de práctica clínica es que tiene que haber un médico de rehabilitación. Sin embargo, no invitaron a ninguno para elaborar la clínica, se lo hicieron solo los cardiólogos. Entonces, cuando nos tocó hacer algún comentario, dijimos eso. Entonces, para los que están en los centros de rehabilitación cardíaca, valdría la pena que se involucraran y vieran la manera de tener acceso a ese tipo de documentos normativos, y no siempre vamos a quedar fuera. Sí, y el eterno roce que hay entre los rehabilitadores cardíacos que son cardiólogos y los que somos rehabilitadores, ¿no? Que tenemos la visión y los conceptos de fisiología del ejercicio un poco diferentes y la visión de más fármacos, más ejercicio, más dieta. Yo creo que sí sería un tanto de homologar esos criterios y que no nos dejaran fuera de este tipo de cosas, haciendo que nosotros somos los rehabilitadores. ¿Algún otro comentario? Pues así que muy interesante su charla y pues hablando desde la historia. Nada más me gustaría comentar en cuanto a que la rehabilitación cardíaca en muchos programas en la actualidad excluyen a las personas con discapacidad, como son gente con amputación, gente con EBC, paresia, etc. Y cada vez es mayor la evidencia que se está acumulando acerca de programas de rehabilitación cardíaca en personas pre-amputación, post-amputación y post-protesización, así como también en lesión medular, que tienen uso de esclerosis acelerada, pacientes con alteración en la movilidad, como personas con PCS, etc. E incluso en personas que no tengan cardiopatía, pero están en un periodo muy prolongado en servicios de uso. Y de hecho se ha descrito un síndrome que es el síndrome post-UCI, que pues corresponde a decúbito prolongado y pues, al desuso. Y es ahí donde también entramos nosotros. Entonces, tenemos un gran campo para investigar. Gracias y felicidades. Gracias, doctor. Y sí, de hecho, es que hablar de rehabilitación cardíaca es un mundo, ¿no? O sea, ya para que se merezca tantas menciones en revistas especializadas en revisiones sistemáticas y todo. Entonces, es que es súper extenso. Realmente lo enfocamos a la enfermedad isquémica, pero de hecho en nuestro hospital la doctora lleva la clínica de pacientes amputados y se les pasa rehabilitación cardíaca. Incluso estamos nosotros basándonos ya la prescripción de la prótesis de acuerdo a la capacidad física. Si el paciente ya tiene condiciones de muñón, de fuerza y todo, pero no tiene capacidad física, cometemos un programa de reducción cardíaca primero antes de poderlo prescribir, si no, no la va a utilizar, ¿no? Yo que llevo la de neurológicos, igual pacientes con MC, con esclerosis múltiple, cuando ya superan ciertas fases, ya se está en fase 3 de gusto, se está cronificando, lo metes. Entonces, el chiste es irlos llevando poco a poco, e incluso como hacemos ahorita, pues los metabólicos, incluso la importancia que tendría que hubiéramos médicos rehabilitadores, somos muy pocos, pero a nivel de primer contacto, las clínicas familiares, etc., para poder llevar estos controles metabólicos sería primordial, ¿no? Entonces sí es mucho el paciente que
¿algún otro comentario? Sí, nada más también como comentario, lo que comenta el doctor Pavel, también dentro del Seguro Social, que ya en la unidad norte y en la unidad sur tienen varios años el servicio de rehabilitación cardíaca. Desde aproximadamente 6-7 años se inició con los programas del paciente amputado, del paciente hemipléjico y de algún otro tipo de pacientes, sobre todo los que tienen muchas alteraciones, los diabéticos. Entonces sí hay grupos ya en algunos centros de rehabilitación donde existe otro tipo de programas aparte de los comentados por los médicos de veterinaria. Pues yo los quiero felicitar, doctor Pablo, doctora agradecerle su presencia hoy. También quisiera hacer un comentario. Sería muy difícil, como usted bien mencionó, que pudiera haber tantos centros de rehabilitación como tal, ¿no? Pero si nosotros ya ahorita rehabilitadores somos como 1.700 en todo el país, hay muchos hospitales de segundo nivel del Instituto Universal Social y del ISSSTE y de Salubridad, que si todos los hospitales, yo creo, ahorita la mayoría ya vemos rehabilitadores, la cosa es que también nosotros hagamos lo que nos corresponde, porque no solamente en la situación de la diabetes o de las cardiopatías, sino casi todo lo que manejamos como rehabilitadores, si nos metemos desde el primer nivel del horizonte clínico, seguramente que le va a ir, y es una de las cosas que yo siempre he dicho, nos ubican en el último, ¿no? En la prevención terciaria, pero en realidad nosotros tenemos que estar desde la prevención, la curación y obviamente la rehabilitación. Pero bueno, yo creo que aquí los jóvenes que están escuchando esto son los que deben retomar eso, porque en cualquier hospital o medicina familiar, como se llame, los primeros contactos, de hecho, en el Instituto Mexicano de Salud con la gente que se trabaja allá, ya hay 45 servicios de rehabilitación en unidades de medicina familiar. Entonces, rehabilitadores, yo creo que estamos ahí, a lo mejor también, pero la cosa sería también cambiar nuestras actitudes, porque cualquier padecimiento que hablemos, hay 1.700 rehabilitadores en todo el país. A lo mejor construir como tal el hospital, no, pero estando rehabilitador con sus terapistas y lo que cada quien sabe de cada área, pues ya, pero es la actitud. Identificar piedra a veces mucho. Sí, muchas cosas que hacer. Sí, bueno, pues otra vez. Nada más ahorita que menciona eso, doctora, ha habido publicaciones muy interesantes, como la revista de Archives of Rehabilitation, que es de francesa de Elsevier. Publicaban un trabajo que está apenas en cartel y ya lo van a seguir más allá del piloto, de programas de rehabilitación cardíaca para personas con lumbalgia crónica. Es algo muy interesante porque muchas personas con lumbalgia tienen obesidad, tienen disminución en la actividad física y son personas que están en mayor riesgo cardiovascular por factores meramente modificables, incluso el tabaquismo que puede exacerbar el dolor y también la degeneración discal. Entonces se ha visto que en estos pacientes les debe beneficio un programa. Es un campo enorme. Abierto, o sea, todos los campos que se ven en la habitación son abiertos, ¿verdad? Y la lumbalgia, que es una de las enfermedades recurrentes, tanto en nuestra especialidad de medicina familiar y ortopedia, pues. Pero bueno, pues comentar que también ahí en el hospital también consideramos para la rehabilitación cardíaca, aparte de los amputados, también a los pacientes con obesidad que tienen lumbalgia. Incluso también pacientes con artrosis, operados no operados, con prótesis y prótesis, con ortosis y todo. Tratamos de meter. Lo que muchos llegamos es que los médicos, en lugar de mandarlos con nosotros, le dicen baje de peso, haga dieta y ejercicio. ¿Cuál dieta y cuál ejercicio? Pero hagan dieta y ejercicio. Y la cosa es que nosotros tenemos que llevar ese plan de ejercicio. Y entonces es incorporarlos a los pacientes con diversas patologías, como ortopédicas incluso. Tenemos un muy alto índice nosotros en el hospital por el nivel de canales lumbares y cervicales superados. Y eso también nos condiciona a reposo. Como decía el doctor, pues ahí siendo hospital de concentración, con terapia intensiva, con terapia intermedia, los reposos prolongados están a la orden del día. Pacientes oncológicos tenemos un montón. Y todo esto nos metemos en programas de acondicionamiento aeróbico. Lo hemos ido metiendo poco a poco, porque es lo primero que tengan condición. Si no entramos al ciclo de reposo, me fatigo, reposo más, me fatigo más, etc. El chiste es irlos llevando poco a poco a su funcionalidad.
Entonces,